Hola, buenas tardes. Mi nombre es Merlin Pastrán. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la contabilidad en las organizaciones. Comenzamos con este concepto estableciendo la contabilidad, que en la contabilidad se fundamenta la necesidad de contar con información veraz, oportuna y completa sobre los documentos y registros que demuestren los procesos realizados por la empresa, es decir, dentro de la empresa, y cuyos resultados obtenidos demuestren la situación financiera en la que se encuentra dicha empresa. Es decir, con esto que todas las organizaciones, sean su actividad, la realicen de manera ocupacional o, o permanente, ellas requieren fundamentalmente llevar un control, ya sean de, de sus activos, de los cambios de los activos, las obligaciones que posean las mismas, ya sea de deudas, y, eh, y conocer el capital de la misma. Para ellas, eh, informar o tener un conocimiento de cuál es el resultado de esa gestión, de la gestión que están desarrollando o la que desarrollaron en determinado momento. Tenemos las clasificaciones de las organizaciones. Según sus objetivos tenemos con fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro nos referimos a que esta como tal, el objetivo de ella es generar una ganancia a los propietarios de las empresas, mientras que los sin fines de lucro es ella realiza la actividad normalmente, pero ella no busca beneficios de la misma, es decir, no se obtienen ganancias de esas actividades ejecutadas. También tenemos, por su actividad, tenemos las industriales, las comerciales y las de servicio. Las industriales, las empresas industriales son aquellas cuyo objetivo es transformar un elemento natural por un, por un producto. Las comerciales, ellas es de compra y venta en las comerciales. Y las de servicio, estas generan o dan un beneficio a la sociedad como tal, ya que presta algún tipo de servicio. También tenemos la clasificación según por la naturaleza de su capital. Tenemos las empresas privadas, las empresas públicas y las empresas mixtas. Cuando hablamos de empresas privadas, nos referimos a que el capital de esa empresa es generado o es proporcionado por un particular o por varios particulares, por varias personas. Esas son las empresas privadas. Las empresas públicas, nos referimos a que el capital o que ellas derivan principalmente o completamente del Estado. Cuando hablamos de las empresas mixtas, esta es una mezcla entre las privadas y las públicas. Es decir, que en ella tienen relación tanto personas privadas, personas particulares, como también están involucradas las entidades públicas, el Estado, pues. Por su magnitud tenemos de pequeñas, medianas y grandes empresas. Cuando nos referimos a las pequeñas empresas, allí estamos hablando de aquellas empresas que normalmente tienen de 10 a 50 trabajadores. Cuando hablamos de empresas medianas nos referimos a aquellas empresas que tienen de 50 a 200 trabajadores alrededor. Y cuando hablamos de grandes empresas, ya ahí estamos hablando de esas empresas que tienen más de 200 trabajadores en las mismas. Las transacciones comerciales. Las transacciones comerciales dice que son transacciones contables
que causan un impacto monetario en el estado financiero de la empresa. Es decir, que las transacciones comerciales son los actos ejecutados dentro o que ejecuta una empresa para la adquisición o la venta de ya sea bienes, servicios o valores. Estos sean realizados de manera a través de crédito o sean de contado. Pero estas tienen la particularidad que las transacciones son, no las ejecuta como tal un particular. Es decir, yo, Merlin Pastrán, me voy a comprar una computadora. Cuando hablamos de transacción comercial es que si yo tengo una empresa registrada, voy a realizar una compra, pero es una compra es un implemento para mi trabajo y la compro se adquiere a través es financiada a través de la misma empresa. Entonces, en la transacción comercial, esta se basa en una ecuación contable básica y fundamental que es la siguiente. Allí se habla del activo que es igual a pasivo más capital. Esa la vamos a ver un poquito más en las ecuaciones patrimoniales. En los ciclos contables tenemos que también es conocido como un proceso contable o flujo registral. Es el periodo en el que la sociedad registra de forma cronológica y fiable cada transacción en su respectivo libro diario, con el fin de analizar, elaborar y preparar la información financiera. Es decir, que el ciclo contable es el periodo de tiempo en el que la empresa cuenta o dispone para ejecutar o para registrar cronológicamente sus transacciones. Entre los ciclos contables son tres. Tenemos la apertura, el desarrollo y el cierre. Cuando comenzamos con la apertura, allí tenemos que tener el estado de cuenta actual, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, con qué capital contamos, ¿verdad? Cuando hablamos del desarrollo, quiere decir que a través del tiempo, de los días, se van generando transacciones y cada una de ellas deben ser registradas. Y luego llegamos al cierre, que es el final del ciclo contable. Allí ya se cierran ya se cumplió con el tiempo establecido y lo que se busca allí es cerrar las cuentas para conocer cuál es el estado financiero de la empresa. Vamos a ver, ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial decimos que es la igualdad matemática entre, por un lado, el activo y por el otro, el pasivo más el capital. Ella nos permite tener un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se debe. Para conocer este equilibrio se utiliza la fórmula que les acabo de dar, pero esta fórmula también es susceptible a ser removida, pues en el sentido de que en este momento lo tenemos activo es igual a pasivo más capital, pero ella es susceptible a combinar sus elementos para dar un resultado. Es decir, que también podemos decir que pasivo es igual a activo menos capital. Y también para conocer el capital decimos que es igual a activo menos pasivo. En cuanto a un ejercicio de la ecuación patrimonial, tengo aquí determinar el valor del activo.
cuando el pasivo es 8 millones y el capital es de 7 millones y medio. Entonces, realizamos la fórmula que les expliqué aquí anteriormente. Activo es igual a pasivo. Por un lado, el activo, para conocer ese activo debemos sumar el pasivo más el capital. Entonces sustituimos acá abajo y decimos 8 millones más 7 millones y medio. Aquí tenemos que hacer la suma entre el pasivo y el capital para obtener cuál es el activo de este ejercicio. Entonces decimos, sumamos 8 millones más 7 millones y medio, tenemos un total de 15 millones y medio. Entonces esto nos explica que el activo de esta empresa es de 15 millones 500, cuyo pasivo es de 8 millones y capital es de 7 millones y medio. Ahora nos vamos a otro ejercicio, pero aquí vamos a determinar el valor del pasivo. Entonces tenemos que de activo tenemos 44 millones. El pasivo no lo conocemos, ¿verdad? Y el capital tenemos que poseemos 20 millones. Entonces realizamos la fórmula correspondiente. La fórmula sería activo igual a... El activo es igual al pasivo más el capital, ¿verdad? Entonces, como aquí lo que queremos conseguir es el pasivo, despejamos. Entonces logramos pasivo es igual a activo menos el capital. Entonces sustituimos el activo, que son 44 millones, menos el capital, que son 20 millones. Tendríamos un total de, aquí realizamos la resta correspondiente, y serían 24 millones el pasivo. Tenemos otro ejercicio aquí sobre la ecuación patrimonial. Tenemos aquí lo siguiente. La empresa Cencomún presenta la siguiente información. Posee 500 millones en su cuenta corriente, 80 millones en computadoras, 20 millones debe cobrar por venta de mercancía, 60 millones debe pagar a proveedores y un préstamo bancario por 100 millones. La pregunta sería, ¿cuál es el capital de la empresa? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer cuáles son los activos y cuáles tenemos de pasivo. Entre activos tenemos aquí que el banco, que tenemos en la cuenta 500 millones, en computadora 80 millones y clientes y venta de mercancía, que son los clientes, son 20 millones. Entonces vamos a sumar esto, todos los que tenemos como activo, nos da un total de 600 millones. Y también vamos a hacer lo mismo con los pasivos. Aquí tenemos una deuda de proveedores de 60 millones y también tenemos un préstamo bancario por 100 millones. Entonces 60 millones más 100 son 160 millones. Entonces tenemos de activo tenemos 600 millones y de pasivo tenemos 160 millones. Entonces realizamos la fórmula correspondiente. Capital es igual a activo menos pasivo. Tenemos entonces, sustituimos activo 600 millones, pasivo 160 millones, realizamos la resta correspondiente entre el activo y el pasivo y allí encontramos el capital de la empresa Cencomún. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchas gracias por su valiosa atención y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.